Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Limpio como el cristal.
¿Cómo están? Buenos días, ¿qué tal? Un gusto saludarles en este espacio de palabras trinitarias. Hemos querido iniciar con las canciones tanto de Beto, de Ariana, que nos han ido animando y de verdad es una alegría inmensa nuevamente estar con ustedes. Esta vez hemos elegido un poco, estamos en esta cuarentena, en este tiempo de pandemia, hemos elegido un tema que lo podamos compartir juntos. Nos encantaría que también puedas dar tu opinión, ese papel importante en este tiempo de pandemia de la fe, en realidad, ¿no? Qué importante la fe en este tiempo, ¿no? Pero también el poder compartirla, el poder también hacer preguntas abiertas para poder dialogar y poder ir profundizando. Aquí tenemos siempre, en este domingo estamos teniendo ya bastantes seguidos con hermano Manuel, hermano Lucio, que vamos compartiendo juntos. Y de verdad este es un espacio, pues, le llamo de gracia de Dios porque podemos compartir juntos y podemos seguir aprendiendo, conociendo, ahondando, profundizando y fortaleciendo nuestra vida de fe, que es lo más importante. Siento, no solo en este tiempo, sino en todas las etapas de nuestra vida. Entonces que vamos a empezar con la escucha de la palabra de Dios. Vamos a abrir el corazón, vamos a abrir los oídos, para que Dios con su palabra derrame esta mañana esa gracia que necesitamos. Evangelio según San Marcos. Al salir de la sinagoga, Jesús se fue inmediatamente a casa de Simón y de Andrés, con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Se lo dijeron a Jesús y él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se lo quitó la fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, cuando ya se había puesto el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Él sanó entonces a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar, pues sabían quién era. Muy de madrugada, antes del amanecer, se levantó, salió, se fue a un lugar solitario y allí comenzó a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te buscan». Jesús les contestó: «Vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para predicar también allí, pues para esto he venido». Y se fue a predicar en las sinagogas judías por toda Galilea, expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a hacer una oración con un salmo. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Esta mañana, Señor, te pedimos que nos auxilies. Estamos buscando, como el salmista alzaba los ojos a los montes, también nosotros te buscamos. Escúchanos y auxílianos y defiéndenos en este momento nuestra vida personal, matrimonial y familiar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, Manuel, un domingo más estamos juntos para compartir este espacio de palabras trinitarias. Así que es importante tu participación. Yo aquí estoy con el celular porque voy viendo, empezando por tus saludos, nos dice Mao Perich: Padre Celestial, derrama muchas bendiciones al centro poblado de Saltur, Chiclayo, para que ilumine a todos sus pobladores para un mejor bienestar y sobre todo salud. Daniel Alberto, nos dice Daniel, me alegra mucho verlos y escucharlos. Mónica Mimbela, buenos días padres. Gracias, buenos días también Mónica. Y bueno, nos van saludando, nos vamos enganchando poco a poquito y hoy queremos conversar un poquito y queremos hablar del dolor. Dice que las cosas no habladas son como un volcán, que en un momento van a erupcionar. Y cuando erupciona, pues ustedes saben, la lava
acaba con todo aquello que pilla en su paso. Entonces eso es fuerte. Entonces por eso hoy vamos a empezar a hablar un poquito. Y también nos gustaría que nos puedas compartir, ¿no?, lo que tú estás viviendo, lo que tú estás sintiendo también en este tiempo de pandemia. Y cómo sientes a Dios también en este tiempo. Cómo estás sintiendo su presencia, su palabra, cómo está ahondando también. Que nos gustaría un poquito ir ahondando también en torno a esto, ¿no, Manuel? ¿De verdad? Bueno, la palabra de Dios hoy nos hablaba de la suegra de Pedro que estaba enferma. Bueno, la primera lectura también habla de Job, que está enfermo. Y no solamente está enfermo, tiene llagas en su cuerpo, ha perdido a su esposa, a sus hijos, todos sus bienes, está pobre totalmente, está con una depresión, hay una pérdida material también emocional, psicológica, diríamos y psiquiátrica, está deprimido, y también como que ha perdido el sentido de su vida. Este es el contexto de la lectura de hoy, ¿no? Y en el Evangelio vemos hablando de Job, ¿no? Y después el Evangelio habla también de muchos enfermos, endemoniados, y también de la suegra de Pedro, que también está enferma. Entonces es importante, lo primero es aceptar la enfermedad de nuestra vida, porque como tú decías, a veces no aceptamos, como que miramos para otro lado, nos negamos que hay enfermedad física, emocional, espiritual en mi persona, o en mi matrimonio, en mi familia. Entonces decimos, como estamos, no estamos enfermos, entonces no buscamos ayuda. Entonces lo primero que me enfoco yo en el tema es importante de aceptar la enfermedad, porque cuando vas al médico lo primero es que tienes que aceptar tu enfermedad. Y de ahí podemos empezar a curar. Pero si no hay aceptación, la verdad viene, como tú dices, viene el sufrimiento, el dolor psíquico, emocional, el malestar personal, y viene otras cosas. Entonces primero es aceptar la realidad, ¿no? Mira qué importante, ya que has tocado Job, yo sé que Lucio ahorita nos va a aportar mucho en esto, porque la vida de Job, bueno, lo voy a contar un poquito más para que lo puedas ir entendiendo también lo que nos decía ya Manuel. Job en la Biblia es un hombre pues extremadamente, primero bendecido, se sentía tremendamente bendecido por Dios, hombre muy rico, tenía mucha ganadería, tenía hijos, hijas y tenía una esposa entrañablemente. Era un matrimonio realmente ejemplar, ¿no? Y nos cuenta la palabra cómo este matrimonio cae en desgracia, es decir, bueno, cae en eso que caen muchos matrimonios, ¿eh? Le toca una enfermedad, le toca un terremoto y hay un incendio y mueren los hijos y quedan las hijas y muere luego el ganado. Al final este hombre queda en la nada. Y de ahí nace la pregunta por el sentido. Y tanto es así que la esposa en su desesperación le dice, Job, maldice a Dios. Hay una desesperación terrible porque de sentirse bendecidos pasan a sentirse como soltados de la mano de Dios, ¿no? Tanto así que la esposa le dice, no, maldice, ¿no? Job dice, cierra un poco el corazón y sigue preguntando. Pero hay algo curioso, que Job decide hablar esto que él siente, decide ponerlo nombre a esto que está viviendo. Y empieza, dice en la historia de Job, que va un sabio, busca una respuesta, va otro sabio, dice que busca a todos los sabios de Israel, ¿no? Más o menos, Lucio, no sé si te acuerdas de ese libro, que le estudié yo justamente en teología, estoy haciendo memoria ahorita, justamente, ¿no? Siendo memoria realmente, ¿no? Cómo la vida puede dar un giro de 180 grados, ¿eh? Cómo puede dar un giro tremendo. Y en este tiempo de pandemia también, cómo la vida está dando un giro de 190 grados. Está dando un giro tremendo. La próxima dice que va a decir de 140, 160, pero 360. 360, ¿no? Ahí sería David Hisman, ¿no? Vuelve al mismo sitio. Y todo vuelve al mismo sitio, ¿no? Mira qué fuerte. Entonces, ahí viene la pregunta, y la pregunta existencial, el para qué estoy, qué sentido tiene mi vida. No, qué interesante, porque Job, los amigos se acercan a él, ¿no? Uh-huh. Y en vez de escucharlo, lo culpan todo el tiempo.
¿qué has hecho? Uy, le buscan por todos lados. Eso te pasa porque has de Has pecar, pecado, has hecho algo, te has alejado de Dios, y viene ya un no ibas a montón de misa. culpas, ahí lo cargan de culpas, y le dice a mi amigo, en vez de ayudarme, usted lo que me hacen sufrir, pues, hacen bullying, pues, digamos, como dicen hoy, ¿no? Entonces lo hacen sufrir, en vez de escucharlo, lo maltratan, pues, los amigos. Y los amigos al final no encuentran los amigos el alivio ni la fortaleza, porque los amigos en vez de escucharlo, lo que hace que lo... Pero creo que es importante también que tomemos en cuenta el contexto en el que encontramos el libro de Job, porque ahí vienes de una teología en el que, bueno, normalmente cuando estudiamos se lo llama teología de la retribución. Significa que si tú haces bien, Dios te premia, si haces algo mal, te castiga. Y entonces los amigos cuando se acercan a Job, pues lo llevan eso, van con su teología, con lo que saben. Dice, si estás así es porque hiciste algo mal, reconoce. Pero más allá de todo eso, quizás lo bonito es que, y hoy también quizás nosotros pensamos eso cuando te acercas a alguien que está mal, con sus amigos, familiar, vecino, te acercas y lo primero que pensás es en eso, o decís, por algo pasa y creo que Job acá nos da una lección grande, ¿no? Dice, pues bueno, él va asumiendo su realidad en la que se encuentra de ser una familia súper bendecida con todo lo que te podrías imaginar, a estar sentado sobre ceniza y con llagas de puntas desde la cabeza a la punta de los pies, ¿no? Entonces, el hecho de decir, mira, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Ujú. Su famosa frase, ¿no? O desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él, ¿no? Así que no creo que es importante también para empezar acá quizás la visita de los amigos. Creo que en este tiempo en el que estamos viviendo también el hecho de saber que contás con tu familia, contás con tus vecinos, contás con tus amigos, puede ser ese plus que estamos necesitando ahora mismo, ¿no? El hecho de no sentirnos solos ante esta realidad que pues ha dado un giro que nadie se lo podía imaginar, nadie creía que iba a venir, pero la tenemos, ¿no? Así que hay que intentar darlo, quizás encontrar un sentido. Si a lo mejor es difícil dar la respuesta, pues contás con los amigos, ¿no? Creo que es importante. Sí, verdad, gracias Lucio que nos ayudas a contextualizar esto, ¿no? Y sobre todo al traerlo al hoy, ¿no? Porque Job en realidad tenía muchos amigos, pero buscaba una respuesta, que esa respuesta al final Job lo va a encontrar en Dios. Esa respuesta que él buscaba lo va a encontrar al final en él, porque como nos decía Manuel, hay preguntas que simplemente no tienen respuestas. Esto es muy importante también. Y se trata de aceptar, como el hecho de la enfermedad. Sí, porque es curioso si nos fijamos en el texto de Job, cuando sus amigos van a visitarlo, lo ven en el estado que estaba, lloran todo, y están 7 días sin decir palabra alguna, hasta que Job rompe el silencio. Es curioso que, como acabas de decir, hay preguntas que, que no sabes por dónde responderlas, no sabes por dónde agarrarlas, y a lo mejor quizás lo que se impone es el silencio, ¿no? O la duda, o no sé. O escuchar, porque las preguntas son más a la cabeza. Las preguntas son más a la cabeza. Ajá, vamos a Pero el tema, estamos hablando de un sufrimiento del corazón. del corazón, sí. Entonces a veces como que nos perdemos. Es decir, está sufriendo en el corazón y nosotros preguntamos con la cabeza. No, pero vamos a ver qué le está pasando. Si tu mujer grita tanto, dice, ay, ¿por qué grita tanto? Pregúntate, ¿qué le está pasando? Es como cuando el niño llora. ¿Qué hay? Está llorando el niñito. ¿Y por qué llora el niñito? No, el niño está llorando, algo le está pasando. Pero la pregunta es, ¿qué le está pasando? Porque a veces buscamos una causa y esa causa no tiene que ver nada con lo que le está pasando al niño o a la persona. Entonces, a ver qué está pasando, que es lo primero que nos tenemos que preguntar. Como hicieron los amigos, lo fueron a ver y a ver qué estaba pasando primero. Y hay que observar, escuchar, porque si no podemos interpretar, pensar cualquier cosa y nada que ver con la realidad. Entonces mirar, estar y como decía el hermano, escuchar a ver qué está pasando en esa persona, que ese es el tema, ¿no? En vez de interpretar, juzgar, darle vuelta a la cabecita, ¿no? Y todos esos detalles que hacemos, ¿no? Todos esos detalles. Qué importante, por eso que nosotros hemos querido hoy justamente hablar de esto, ¿no? De lo que nos está pasando. Hablar de esta situación, el ponerle un nombre, ¿no? La incertidumbre que uno puede sentir, ¿no? O el hecho de no saber qué va a pasar mañana, ¿no?
es bueno hablarlo. Es bueno porque Job lo habla. Y es importante en el Evangelio que hemos leído, mira, contextualizando ya a Jesús, los discípulos hablan a Jesús, le dicen, la suegra de Pedro está enferma. Ahí, ¿qué está pasando? Está enferma. Está enferma, eso es lo que está pensando. Estaba Claro, enferma. exactamente. Un enfermo en el pueblo judío, tú sabes que, la misma teoría, ¿no? ¿Qué habrá hecho para estar enferma, no? Eran marginados, excluidos, despreciados también, y enfermo, y mujer, peor todavía, Sí. eran más excluidos todavía, ¿no? Y más si era la suegra, peor todavía. Sí, más depende, ¿no? Dice que Suegra. Pedro por eso lo niega 3 veces a Jesús, dice, ¿no? A ver cómo es el chiste, ¿no? El chiste. Porque le curó a la suegra. Y lo niega 3 veces a Jesús, dice Pedro, ahí está un poquito, ¿no? Dice que a pesar de la situación hay que ponerlo buen humor, buen gusto a esto. Así que, bueno, Isabel Jerónimo nos dice, cuando uno realmente abre su corazón a Dios, es algo maravilloso y te enseña a agradecer lo malo y lo bueno que te pasa en tu vida. Todo pasa por algo. Qué importante esto que Isabel justamente nos dice, porque Job justamente lo que hace es eso. Al final de su vida encuentra sentido a todo lo que pasa. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré también a él. Así es que encuentra justamente que la vida se define en esta entrega incondicional que uno lo hace a Dios. Esa entrega incondicional que lo da a Dios. Aquí Mari Galarza nos dice, gracias Padre, es cierto, es importante descubrirnos y si aceptamos que existe algún mal que nos ata y no nos deja ser libres. Es importante no solo saberlo, sino buscar el remedio a nuestro mal, saber escuchar y dejarnos guiar de manera especial, escuchar el mensaje de paz y amor que es la palabra de Dios, no cerrar nuestros oídos. Qué verdad, ¿no? Sí, hay una cosa muy importante. A ver, si yo tengo un problema a la vista, aquí los ojos no voy al médico de los oídos, ¿no? Voy al médico de la vista. Tengo un problema en la pierna, no voy al neurólogo, voy al traumatólogo, ¿me entiendes? Así Entonces, primero es aceptar el problema y no engañarnos. Esto me está pasando. Y ahí buscar ayuda, si es doctor, si es traumatólogo, si es emocional, si es psicológica, si es psiquiátrica, si es espiritual, si es familiar. Uno tiene que buscar la ayuda de acuerdo a lo que tú tengas, que es importante esto, ¿no? La verdad que es muy importante porque nuestra cultura, vivimos siempre una cultura casi que siempre estamos buscando fuera de nosotros. Estamos acostumbrados siempre, cuando veo la noticia, inmediatamente un asesinato, decimos, ¿quién mató? Inmediatamente estamos buscando culpables, es decir, estamos buscando responsables fuera de. En realidad los problemas están dentro de nosotros. Y es importante buscar dentro de nosotros y ponerlo nombre concreto y ser honestos. Ser honestos con lo que nos pasa. Como decía Manuel muy bien, es decir, no puedo buscar cura a mis ojos cuando el problema está en el oído. Esto es muy importante porque imagínate que la suegra de Pedro tenía fiebre, esa era la enfermedad que ella tenía. Pero imagínate que Jesús le hubiera curado del pie. No lo cura la fiebre. Entonces, qué importante es ponerle un nombre, realmente entrar dentro de nosotros, encontrar las dificultades, eso que no nos deja seguir mejorando, seguir creciendo y sobre todo ayudando a que el hogar se desarrolle, así como Dios quiere. Sí, me está acordando una cosa porque está diciendo una cosa. Fíjate cuando los amigos llevan al paralítico, ¿no? A Jesús, Ajá. que ellos piensan que está enfermo, digamos, que tiene parálisis. Así es. Pero fíjate, como tú dices, cómo Jesús primero le cura el corazón, ¿no? Tus pecados están perdonados y después ya le cura el cuerpo, ¿no?
Así es. Entonces muchas veces nos quedamos pues en las partes de afuera y no vamos a lo profundo de la enfermedad interior, que es ahí donde el Señor quiere pues actuar de verdad, ¿no? Quizás también la situación que nos tocó vivir ahora de la pandemia, ya llevamos buen tiempo. Quizás una de las cosas, por decirlo de alguna forma, nos regaló bastante tiempo para nosotros mismos. Quizás al inicio, pues bueno, dices, mira, me pongo a hacer una y otra cosa, pero ya después de la semana siguiente, la segunda semana, el mes después, estás en tu casa, pues bueno, quieras o no, empezás a mirarte a ti Has mismo. limpiado, relimpiado la casa. Cuando terminaste de limpiar la casa, pues bueno, ahora quedo yo, quedo yo y empezás a mirarte, como decíamos, no solo lo físico, no solo lo que vemos, sino Así también es. empiezan a surgir estas preguntas que quizás en otro momento, porque estamos tan atareados o preocupados en otra cosa, o con la cabeza en otra cosa, no te preguntas. Entonces, cuando ves que tenés bastante tiempo para ti, pues cuando empieza a salir, consciente o inconscientemente, empiezan a salir estas preguntas, ¿no? ¿Y qué hacemos con la pandemia? ¿Qué hacemos con la pandemia? ¿La aceptamos? ¿La rechazamos? ¿Qué hacemos con la pandemia? Es una buena pregunta que hay que hacerse, ¿eh? Esta pandemia ha venido para quedarse con nosotros, igual que la gripe. La vacuna va a ser una solución y vamos a volver como antes, otra vez llenitos en los templos, a hacer deporte y vamos a ir al supermercado. La vida va a ser como, vamos a volver al pasado. O tal vez es tiempo de ir aceptando situaciones que tal vez lo tenemos que poner nombre. Manuel, me estoy abusando un poquito más, creo, con la pregunta, no sé si es muy fuerte, pero que a veces No sé. es bueno preguntarnos qué hacemos con esta pandemia, ¿no? ¿Cómo nos prevenimos de ella o cómo nos cuidamos, ¿no? Aunque nos dan información de todos lados, ¿no? De cómo cuidarnos. Pero lo más importante es en tu corazón, ¿no? En tu corazón, ¿no? A veces cuando un poquito lo pienso más fuerte, a veces me tiembla hasta el pechito, ¿eh? El pecho a veces, digo, wow, ¿no? Pero qué importante es, en algún momento lo tenemos que hablar. Aquí nos dice Judith, importante es sanar las heridas que tenemos desde niños. Mao nos dice, gracias Señor por darme fuerza física y espiritual, siendo perseverantes en la oración. Bueno, simplemente dejo esta pregunta abierta, ¿no? ¿Qué hacemos con la pandemia? Mira, Job asestó al final sus males y se tomó de la mano de Dios, se confió en Él y al final termina dando gracias a Dios por todo lo que pasó, porque eso lo ayudó a encontrarse al final y encontrar sentido a su vida. A mí me gusta el texto casi ya al fin, la última parte del último capítulo del libro de Job. Dice Job, antes todos me hablaban de ti. Ajá. Y yo escuchaba hablar de ti, pero no te habían visto mis ojos. Dice ahora, no necesito que los demás me hablen de ti, yo te he visto. Como yo te conocía de oídas, ahora te han visto mis ojos, ¿No? ¿no? Te conocía de oídas, porque fíjate tú, aunque él habla de Dios, Dios me dio, Dios me lo quitó, todas esas cosas que él habla, parece que es un hombre de mucha fe, pero al final, como dice el texto bíblico, antes yo ¿cómo era? Te conocía de oídas. Te conocía porque otros hablaban de ti, pero no te habían visto mis ojos. Y fíjate cómo Job logra ver en toda esta tragedia, porque su vida es una tragedia, el libro de Job es una tragedia, él en la tragedia Ve a Dios. descubre la presencia de Dios. Y es muy interesante porque con eso te quedas mudo después de toda la vuelta que le da y al final dice, fíjate, todo esto me ayudó a descubrir en toda esta tragedia que Dios estaba presente en mi historia y yo no lo había visto. Había escuchado que otros hablaban de que Dios estaba en nuestra vida, pero yo no había descubierto que Dios estaba en mi vida y más en mi tragedia, en mis momentos buenos y malos, estaba ahí el Señor. Porque ver a Dios en los momentos lindos es bonito, pero verlo a Dios en los momentos de tragedia, en los momentos de dificultad, de muerte, a veces es muy difícil verlo, ¿no? Pero Job logró ver con sus propios ojos la presencia amorosa
de este Dios que guía nuestra vida. Y eso es justamente, no sé si Lucio puedes buscar en el libro de Job, que está ahí señaladito, está al final para poder leerlo al final, que está una hojita, una hojita, ahí está el libro de Job, para que lo encuentre el texto que nos decía, ¿no? Tal vez leerlo completito al final, el último capítulo. No, qué importante, ¿no? Dios en su palabra sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando. Y el poder descubrirlo, el poder encontrarlo, eso sí es una gran tarea que tenemos. Aquí nos dice Daniel, el dolor a veces no tiene explicación. Y es verdad. Y es verdad, a veces lo queremos buscar una explicación al dolor o al cáncer. Pero Padre, ¿por qué Dios permitió que yo tenga cáncer? Wow. Digo, y cómo quisiera saber la respuesta de verdad. Si es Dios el que lo permitió o es Dios el responsable de este cáncer o no. ¿O por qué Dios permitió que llegue a mi casa esta pandemia? Wow. Y tú dices, wow, qué respuesta. Y lo que dice Daniel es cierto, el dolor a veces no tiene explicación. Aunque siempre nos preguntamos, ¿por qué a mí? Y si mejor preguntamos, ¿y por qué no? Y siempre está la pregunta, pero por eso que es importante, hay situaciones que necesitamos aceptar. Luego de aceptarlas, ver cómo vamos saliendo de ella. Eso es lo que hace Job. Ante esa situación de pasar de bendición a sentirse no bendecido, cuando él acepta esa realidad, justamente va a encontrar sentido a su existencia. Aquí nos dice Francisca, yo pienso que debemos reconocer que es parte de la vida que nos toca vivir esta pandemia. Siento la bendición de Dios en mi día a día porque me proteja de la pandemia. No estoy sola, el Señor Jesús siempre está conmigo. Y es verdad lo que nos dice esa Asunción, totalmente de acuerdo. Dios siempre está con nosotros y eso es algo que realmente nos fortalece a todos. Mau, estos momentos que estamos viviendo nos lleva a la reflexión para el cambio de nuestra vida y acercarnos a Dios mediante la oración. Lindo, ¿no, Manuel? De verdad. Sí, estaba pensando un poco todavía, estoy con el texto de cuando los apóstoles dicen a Jesús, mira, la suegra de Pedro está enferma. Es como nosotros no sabemos qué hacer. Y eso es importante, ¿no? Los discípulos reconocen que ellos no saben qué hacer ante la enfermedad, ¿no? Y el aceptar, como tú hablabas de la palabra aceptar, me gusta porque el aceptar la impotencia y el recurrir ya a alguien que yo no puedo, pero él sí puede, ¿no? Eso es muy importante, eso es aceptación, humildad por parte de los discípulos. Y Jesús ahí manifiesta después su presencia del reino de Dios, ¿no? Que viene a sanar, a curar, ¿no? Pero me gustan los apóstoles porque, como cuando decían, Señor, no sabemos orar, ¿no? Ahí lo mismo, ¿no? No sabemos qué hacer. Y ahí cuando viene la oración del corazón, la sincera, la honestidad, como tú hablabas al principio, ¿no? De poder decir, no sé, no puedo, no tengo fuerza, no sé qué hacer. Yo creo que de ahí parte una verdadera oración. Así es, y tal vez es el tiempo realmente de escuchar a Dios con el corazón. Nos dice Nordia, así es como Job, verlo en medio del dolor, de la tragedia. Sonia nos dice, debemos ser responsables, obedientes y seguir cuidándonos. Si me cuido, cuido a los demás. Eso es amor. Y es verdad. El antídoto de esta pandemia es el amor a Dios y a nuestros semejantes. Y pedir a Él con todo nuestro corazón que nos proteja de todo mal y se apiade siempre de nosotros. Judith, gusto saludarte. Judith, aceptar y comprender estos momentos difíciles. Giovanna nos dice, la verdad es que Job nos enseña lo maravilloso que es el amor de Dios y lo poco agradecido que somos, que hasta nuestra fe es insignificante, que cuando algo nos pasa no nos acordamos. Cuán bendecidos somos. Es verdad lo que nos dice Giovanna. Muchas veces el dolor enceguece también nuestra mirada, ¿verdad? Cuando no lo aceptamos, cuando no lo hacemos también parte de nuestra vida, muchas enfermedades, caminamos como ciegos.
Cuando se habla de la depresión, hay una técnica para descubrir la depresión, que es muy sencilla. Jair, ¿puedo hacer lo que voy a hacer, no? ¿Puedo hacer? ¿Me permite? Puedo tapar la cámara, ¿no? ¿Sí? ¿Qué ve el depresivo? ¿Qué se ve? Todo negro. ¿Por qué? Porque ve solamente una parte de la realidad. Cuando el depresivo empieza a abrir un poco su mirada, ya empieza a ver que no todo es oscuro, sino que, pero mira, ahí al lado hay una mano, al lado hay algo blanco, en el otro lado hay una persona, los hermanos en el fondo, está la imagen, pero el depresivo suele como centrar su mirada en el lado oscuro, entonces ve todo oscuro. Cuando logra separar, distanciarse de ese lado oscuro, empieza a ver otras cosas que hay en su vida, empieza a salir de la enfermedad. Pero a veces nos enfermamos porque nos quedamos ahí, nos quedamos en el pozo. Entonces es importante distanciarse, como tú decías, de la enfermedad e ir viendo otras cosas, porque a veces nos quedamos como... Sí, y no podemos quedar bloqueados. Hay bloqueados. Bloqueados, paralizados, y al final salimos de una enfermedad para entrar en otra parálisis, ¿no? Qué importante es esto. Juan Carlos nos dice saludo, nos dice saludo hermanos trinitarios por el espacio de reflexión, un abrazo. Yo agradezco a Dios Trinidad por guiar mi camino. Está Osvaldo, un saludo a Nancy que está de cumpleaños hoy. Le mandamos un saludo. Cumpleaños Nancy. No le van a preguntar cuántos años ya. No, Ya 15 20 años. tiene, 15 también. Parece. Bolivia dice, el cielo cayó una estrella coronada de matices, que en el letrero dice que cumplas años felices. Le mandamos un saludo a Nancy. Isabel, tenemos que aceptar y convivir con la pandemia porque solo nosotros mismos nos curaremos y con la ayuda de Dios. Mari dice, es prepararnos desde ya, no esperar que llegue a nosotros. Podemos ver lo que vive nuestro hermano que ya fue infectado y el cual sufre y le llega la muerte, pero debe meditar si estoy preparado. No es fácil, pero la oración del día a día serena mi pensar y brinda confianza, elimina la ansiedad. Lo que nos ayudará en estos momentos es ayudar al otro y escucharlo. Muchas gracias, Padre Manuel, Lucio, Hilton, por todo. Nos hace mucho bien que se preocupan por nosotros, la iglesia. Jesús nos dice, esta pandemia nos ha enseñado a reflexionar, a confiar en Dios con todas nuestras fuerzas. Así es que, bueno, Lucio, compártenos cómo Job termina al final de esta larga travesía de dolor que vive. Es una historia, como nuestra historia. Es una historia y vemos el final de la historia, porque a veces nos quedamos en una parte de nuestra historia, como alguien habla, y a veces nos quedamos en la herida de la niñez. Ahí nos quedamos en la herida y no vemos más allá, ¿no? No, al final, un poquito antes, ¿no? Esa partecita donde tú justo decías. Había ¿no? hablado tú antes, un poquito. Sí, como decíamos en la historia que Job lo pierde, de ser una familia bendecida, lo pierde todo, y en el transcurso de los capítulos vemos también como Job dice, quiero que venga Dios y me lo digan que fallé, ¿no? Entonces Dios se lo manifiesta con distintas formas y Job le responde a Dios y este versículo pues que comentábamos viene parte de esta respuesta, ¿no? Y dice, Job respondió al Señor y dijo, sé que todo lo puedes, que ningún plan está fuera de tu alcance. Y yo, que nada comprendía, trataba de torcer tus decisiones. Hablaba de cosas que no entendía, de maravillas que me superan y que ignoro. Escúchame, dijiste, déjame hablar. Yo te preguntaré y tú me responderás. Te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso retiro mis palabras y me arrepiento, cubierto de polvo y de ceniza. Interesante, fíjate lo que has dicho al final, que yo no lo había escuchado nunca enterito, pero dice que Job le preguntaba a Dios y ahora le cuestionaba y ahora dice, y tú eres el que me pregunta y yo no estoy respondiendo. Es decir, es al revés, con las cosas que nos están pasando, Dios nos está preguntando
y nosotros tenemos que responder. Así es. Porque es muy fácil, como decía el hermano hace un rato, pasar el problema afuera. Así es. Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Yo le mando el por qué, y dice, bueno, pero él me pregunta, con esto que me está pasando, me está preguntando muchas cosas. Y yo soy el que tengo que responder. Porque es muy fácil, Señor, ¿y por qué esto? ¿Y esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué este bicho? ¿Y por qué? ¿Y qué cosas me vienen a mí con estas cosas que estoy viviendo, con esta pandemia, con la enfermedad, con la muerte? ¿Qué cosas me estoy preguntando? ¿Y cómo yo estoy respondiendo? Porque de hecho Dios me está preguntando a través de los acontecimientos de mi historia. ¿Qué estoy respondiendo yo? Porque la respuesta está en mí, no está en Dios. Yo soy el que tengo que responder. Yo me tengo que hacer responsable de mi vida, de mi historia. Y de la vida del otro, ¿no? Por supuesto que hablaba hace un rato, hermano. Así es. Aquí Lugina bueno, Freddy y Malca. Hola Freddy, ¿qué tal? Saludos a todos, dice bendiciones. Lugina siempre con sus ejemplos dinámicos y reflexiones que nos acerca a Dios. Padre Manuel, Milton y Lucio. Sonia dice, si decimos que tenemos fe, tenemos que confiar en Dios. Él nunca nos abandona, pronto llegará la calma y mientras tanto debemos alegrar nuestro corazón cantando, porque quien canta ora 2 veces, ¿no, Manolo? Bueno, Manuel nos decía, es su frase favorita de Manuel. No, la frase, ya como siempre le digo al hermano, dice San Agustín, el que está enamorado canta. Quien está enamorado canta. Sí, porque tú has visto que está uno enamorado, los enamorados y cantan en la ducha, mientras se ducha, cantan por la calle. Amor, ¿no? O vienen a la iglesia y abren la reja y vienen a sentarse por ahí cerquita y cantan. Está enamorado, dice. Entonces, dice, está enamorado, canta. Y que canta ahora 2 veces, ahora con la boca y con el corazón. Con el corazón. Entonces aquí hay que hablar a Dios con la boca y con el corazón. Y como decía Job, Dios es el que me hace a mí las preguntas y yo soy el que tengo que responder. Yo soy el que tengo que responder con mis palabras y con mi vida, porque si no, le mandamos el problema al otro. Yo soy el responsable de mi vida y de lo que me está pasando, yo tengo que responder. Así es. Marta, hola Marta, un saludo a todo el movimiento Juan 23. Marta nos dice, cuando nos dan un diagnóstico de una enfermedad cancerígena, al principio no quieres aceptar, nos dice Marta, al principio no quieres aceptar, te rehusas, empiezas a buscar culpables. Esto pasa comúnmente. Llegar a decir, porque a mí pasa el tiempo y vuelves a Dios, aceptar tu enfermedad y empiezas a buscar un lugar donde puedan comprender lo que nos está pasando. Y ahora, después de 10 años de vivir con mi enfermedad, comprendí que la pregunta que me hice al principio, ¿por qué a mí?, comprendí que la pregunta correcta es, ¿para qué a mí? Ahora mi familia creció, tengo la oportunidad de servir al Señor y recibí al final la bendición más grande, me sané. Es importante aceptar lo que nos pasa. Wow. Estamos hablando, ha resumido un poquito la conversa de esta mañana, de aceptar lo que me está pasando, también de, en vez de buscar la respuesta afuera, encontrarla dentro de mí, y para qué vino esto, y qué voy a hacer yo con esto, porque no solamente para qué vino, sino qué voy a hacer con esto que ha traído, ¿no? Porque la pandemia ha traído problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas de trabajo, problemas económicos, un montón de problemas. ¿Qué vamos a hacer? Juntos, porque esto solo no podemos, evidentemente, ¿no? Y creo que Marta, si no me equivoco, ¿no? Sí. Marta resumió perfectamente lo que vamos diciendo, ¿no? Qué sé yo, pues si miro al Evangelio, por ejemplo, vemos a la suegra de Pedro que está postrada, ¿no? Y quizás también nosotros la pandemia o cualquier otra enfermedad, cuando te llega la noticia o como esta misma pandemia, pues te deja postrado. Si no postrado, al menos te deja quieto, no te deja avanzar ni levantarte, nada, ¿no? A mí me gustaba cuando reflexionaba esta mañana el Evangelio, encontrar a Jesús en este entorno familiar, ¿no? En una casa, los discípulos, la suegra, Y la gente, ¿no? y la todo gente. el bullicio ahí. Totalmente, ¿no? Está en medio del pueblo metido. Claro.
y con la fe que nos habla Marta, cómo también ella fue creciendo en este proceso, ¿no? No solo desde que recibió la noticia hasta que lo asume, y ahora también la familia va creciendo. Quizás es también lo que uno puede vivir cuando va asumiendo las cosas, ¿no? Y sobre todo pues buscándolo, este sentido o no el por qué sino el para qué desde Dios, ¿no? Y creo que en cierta manera pues resumió excelentemente lo que estamos diciendo, ¿no? De verdad, gracias Marta por compartir tu experiencia. Muchas gracias, de verdad, te lo agradecemos mucho. Si te preguntas a un principio, te enojas, te molestas y te das hasta con Dios ciertas reacciones. Permítetelo, ¿no? Permítetelo, por favor. Parece No la es ira, pecado, el no es enojo. pecado, por Parece el favor. enojo es una reacción Quiero que lo ante una sepas eso. situación. Sí. Una cosa es la reacción, otra cosa es la respuesta. La reacción es Así más es. animal, más descontrolada, la respuesta es más ya humana. Ya lo he pensado y respondo. Pero la reacción normal, ante una noticia Algo muy mala. curioso que me pasa a mí en los procesos de perdón. Justamente, cuando hago yo la experiencia por ejemplo, del perdón, es una de las experiencias cuando terminamos, perdona a tu papá, termina de perdonar, ahora le digo, vamos a perdonarle a Dios. Perdón, Padre, ¿cómo a Dios? Sí, pues estás enojado con Él también. Bueno, sí, Padre, también con Él me enojé y sentí, ¿qué sentiste? Y empezamos a sacar todo lo que has sentido también. Y te digo que no es pecado, ¿eh? No es que eso... ay, Son sentimientos son y vienen, son emociones que vienen a vienen. ti y ¿qué Y vas a hacer? permítetelo. Permítetelo y además vienen y las acepto y ¿qué hago con ello? Porque claro, si tú me has hecho algo y aparezco el resentimiento, o sea que si yo actúo de resentimiento, eso es una cosa, ahí estamos hablando del pecado, yo actúo desde mi corazón lindo. Entonces puedo sentir resentimiento o odio puedo sentirlo, pero no me dejo llevar por el odio, que es otra cosa. Sentir odio lo puedes sentir, pero dejarte llevar ya es otra cosa, conscientemente, ¿no? Y les cuento de verdad unas experiencias de liberación totalmente bellísimas, ¿Y porque... ya te liberaron ya? sí. Siempre habla del perdón, pero no sé si ha perdonado, Bueno, pero sí. bueno, ya no sé, siempre habla, Lo vamos a dejar entre preguntas. Vamos a dejar Esta como la pregunta, él ¿no? habla del perdón, de que a los demás nos lleva a perdonar y todas esas cosas, pero de pincal. Dice de lo que más, hablamos de lo que más padecemos, dice. Bueno, todo te está ahorcando solo. Bueno, aquí Elizabeth, Elizabeth nos dice, buenos días hermanos trinitarios, dice, bello relato del libro de Job. Como para comprender esta situación de pandemia, el dolor y sufrimiento dejó, pero perseverando en su fe a Dios. Muchas gracias por la reflexión. Grace nos dice, esta pandemia nos ha enseñado a valorar lo más sencillo de la vida, agradecer por cada día de la vida. Rosa Esther nos dice, Dios nos da fortaleza para aceptar, soportar y consolar nuestro dolor. Siempre debemos tener a Dios en nuestra vida. Daniel, es como Jesús y los discípulos de Maús. Él siendo el protagonista les pregunta, es que los ha pasado, es que Dios mismo quiere saber cómo vemos lo que sucede. Ay, qué bueno que Él está ya eso, lo ¿no? sabe. Sí. Puedes decir cómo veo lo que está pasando, porque yo puedo pensar que Dios piensa así, pero ¿qué me está pasando, no? Eso es la verdadera oración, ¿no? Así es lindo cantar hasta en medio del dolor, dice Nordia, y se siente alegría, paz, cantando se ora 2 veces, como se dice. Buenos días, dice Alicia. Me desperté con una mala noticia. Una amiga muy querida perdió a su hijo, víctima de esta pandemia. Ellos ya están superando el deseo también de otro ser familiar. Duelo, ¿verdad? Eso sí. Y yo buscaba un poco de ayuda y entré a esta página. No saben lo mucho que me ha fortalecido. Muchas gracias y Dios les bendiga. Hay una cosita que acabo de tocar con mucho respeto. A ver, así te lo explico. Una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Cuando pierdo trabajo, personas que amo, matrimonio, familia, hijos, mueren, hay muerte en mi vida, aparece
el sufrimiento. El sufrimiento es emocional, normalmente. Después lo llevamos también al cuerpo. Lo llevamos a toda, digamos, el duelo, estoy hablando ya del duelo, ¿no? El Sí, duelo... estás entrando a la parte que más te gusta. Sí. No, pero no es lo mismo, ¿eh? El sufrimiento es cuando yo no me permito trabajar la muerte de las personas que yo amo. Estoy vivamente, tengo una herida abierta hasta ahí toda mi vida. Y duelo, cuando yo me pongo en duelo, trabajo el Como duelo, el camino, ¿no? empiezo a trabajar mi muerte de la persona que yo tengo, empiezo a trabajar mi sufrimiento. Al principio voy a sufrir, pero voy a ir sanando. Esto es como cuando tienes una enfermedad, vas al médico y te opera, ¿no? Esta mañana estaba hablando de la operación aquí del hermano, ¿no? Entonces, uno sufre, pero cuando te opera también hay sufrimiento, pero después viene la salud, porque ha habido una intervención. También cuando hay una muerte de un ser querido, yo puedo estar en sufrimiento, pero yo tengo que trabajar mi sufrimiento. Ese trabajar el sufrimiento le llaman hacer el duelo. No estar en duelo, hacer el duelo, que es un trabajo, es una intervención para que tú puedas ir aceptando toda esta realidad de la muerte de tus seres queridos. Y esto hay que hacerlo, porque si no, siempre está la herida ahí, fija. Entonces quería conversar sobre ese tema, es solamente eso, ¿no? Bueno, en otro espacio acabo de mirar el reloj, ya aquí el tiempo es oro. Nos fuimos, dice Manuel. Bueno, en otro espacio hablaremos sobre el duelo, que realmente es importante, ¿no? Es algo que siempre cuando visito, sobre todo a las familias, les digo, hagan su duelo, vivan su duelo, no se priven de hacer el duelo. Una cosa es estar en duelo y otra cosa es hacer el duelo. Porque estar es una cosa pasiva, va a pasar. No, las cosas no pasan. Cuando tú te operaste, si no te hubieras operado, pues no podrías ni jugar a fútbol. Así es. Entonces, si no haces algo, no te vas a curar. Entonces, de eso vamos a hablar otro momento, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, vamos a hablar en otro momento del duelo, pero que es importante entrar en este camino del duelo. Vamos a darle gracias a Dios, de verdad, por regalarnos este espacio, por estar con nosotros, por guiar siempre nuestros pasos. Somos bendecidos, de verdad, nunca lo olvides que Dios es bendición y Él siempre está bendiciendo tu vida. Y bueno, vamos a pedir a Lucio, no sé, con unas palabras vaya cerrando, Manuel, y termino con una oración. Simplemente decir que miremos el futuro con esperanza, ¿no? Hoy veíamos en el Evangelio que la suegra de Pedro estaba postrada, ¿no? Pero una vez que Jesús lo toma de la mano, la levanta y ella empieza a servir, ¿no? Nosotros también tengamos muy presentes que Jesús está muy cerca de nosotros en nuestro entorno familiar. Por más difícil que sea notar su presencia, sentir su presencia, pues también nos levantaremos y serviremos a los nuestros y a los demás, ¿no? Siempre miremos el futuro con esperanza. Segundo, también quería hablar, cómo Jesús se acerca, es decir, el que está enfermo, Él se acerca, toca y le ayuda a levantarse, ¿no? Entonces, si hay enfermo en este momento en tu ambiente, en tu amistad, en la familia, importante que te acerques, a lo mejor, como decía el hermano, no hace falta muchas palabras, acercarnos, tocar, estar ahí, bien cerca, y ayudar a levantar. Es importante, la presencia, ¿no? Esa presencia cercana, ¿no? No solo es la física, es un mensaje, es una llamada, ¿no? Que es importante más en este tiempo que nos toca vivir. Bueno, quiero en este espacio también saludar a María, nuestra Madre, y ayúdame también a orar desde tu casa, desde tu hogar. Vamos a orar en este momento por todas las familias que están sufriendo la enfermedad del COVID, para que Dios les dé fortaleza, les dé la sabiduría que necesitan, y nunca falte el pan en sus hogares. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. También vamos a orar por todo el personal de salud, por los médicos, las enfermeras, el personal de servicio, para que Dios les dé esa fortaleza que necesitan para seguir ayudando, especialmente a los que están enfermos.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. También vamos a orar por los presidentes de los distintos países, para que Dios les dé sabiduría y fortaleza para tomar decisiones. Qué importantes son tomar decisiones en momentos de tempestad, como los que estamos viviendo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Dios de la vida y de la paz te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Feliz domingo. Luego. Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón.